Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Seguimos hablando del imperio de Grecia y esta es la parte 24. Sabemos que las profecías bíblicas en Daniel, en el capítulo 8, versículo 1 al 5, recordando, dice: el macho cabrío es Grecia, el leopardo de 4 alas y de 4 cabezas. Y en Daniel capítulo 7, versículo 6, dice: es Grecia. Y el reino de bronce, Daniel capítulo 2, versículo 39, dice que es Grecia. El libro más histórico y veraz en los acontecimientos bélicos está en la Biblia. Macedonia está ubicada al sureste de Europa. Se ubica en la península central volcánica, tenía el mar Egeo y por el norte está la provincia de Acaya. En los dominios territoriales de la antigua Grecia, los macedonios eran descendientes de Jafé por medio de Quitín, el hijo de Javán. Génesis capítulo 10, versículo 4 dice: los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Quitín y Dodanín. Versículo 5. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias, en sus naciones. Los macedonios eran descendientes de Jafé, padre de Javán, y de su hijo Quitín, por sus antepasados. Los macedonios estaban emparentados con los griegos, eran familia y parientes. Esto puede explicar en que Macedonia se le denomine Sitín o Quitín. En el libro apócrifo del primer libro de Macabeos, en el capítulo 1, versículo 1, dice: todo empezó con las victorias del macedonio Alejandro I, hijo de Filipo, el cual saliendo de Grecia derrotó a Darío, rey de los persas y de los medos, y reinó en su lugar. Este fue el primer soberano del mundo griego. A pesar de que los macedonios y los griegos estaban emparentados, los griegos no los veían como sus parientes y se referían a los macedonios como bárbaros. Ese descriptivo era de desprecio a las naciones bárbaras, a los individuos que conformaban estas naciones que no tenían cultura, no tenían modales ni educación. A estos se le llamaban bárbaros. Los griegos, que eran en su cultura muy educada, los consideraban bárbaros y no los veían como sus parientes. Macedonia, en el año 357 a.C., el reino de Macedonia se consolidaba cada día como mayor potencia en el continente europeo. Macedonia estaba en sus más grandes conquistas. En el mar Egeo, los macedonios se hacían sentir como un pueblo fuerte y conquistador. En el liderazgo de Filipo II de Macedonia, ya se estaba empezando a dirigir un gran imperio, una nueva potencia hegemónica. Filipo, rey de Macedonia, contrajo matrimonio con la bella Olimpia, una princesa y miembro de la familia real de Miro. El rey Filipo era muy joven y se había considerado en el rey inestable de Macedonia. Resulta que todos los reyes que fueron antes de él duraban poco en el reino, porque habían conspiraciones dentro del mismo reino y terminaban asesinándolos, para así otro tomar su lugar. Pero Filipo había sobrepasado eso. Se ganó la confianza de los macedonios, que llevaban buen tiempo en el trono de Filipo. Fueron asesinados por sus luchas interminables. Es decir, todos sus predecesores antes de Filipo fueron asesinados por sus luchas interminables por el poder. Muchas traiciones, conspiraciones, pero Filipo aún no tenía un heredero, aunque estaba casado con Olimpia, pero aún no tenía heredero. Esto le preocupaba al soberano. De Macedonia. Filipo, porque le interesaba, como todo rey, dejar un heredero al trono. Resulta que Olimpia no era vista y no era de agrado por desconfianza por el pueblo macedonio, no la aceptaba muy bien, y esto era porque Olimpia practicaba rituales a dioses oscuros, como culto a Dionisio, dios del vino, de la diversión y del teatro. Este dios era el rebelde del monte Olimpo.
el cual era hijo de Zeus. Así Olimpia era seguidora de ese dios Dionisio. Según los relatos históricos, Olimpia era una mujer violenta, neurótica y supersticiosa. Casandro, uno de sus más acerrenemigos, se refería a ella como la bruja. Parece ser que hacía magia según la historia mitológica. Olimpia asegura haber tenido un sueño en el que Zeus, el dios Olimpo, lanzaba uno de sus rayos a su vientre. Otra historia mitológica dice que Filipo ve a su esposa desnuda en una serpiente, con una serpiente, intercambiando caricias. Con ella, que según se dice era Zeus. Para ese tiempo, ya Olimpia estaba embarazada de Filipo. Lo demás es mito. Filipo partió para continuar con su campaña de expansión de su imperio, siendo un rey guerrero. Luchaba a pulso con sus tropas al territorio. Pasó el tiempo y mientras Filipo estaba lejos de Macedonia, en un campo en batalla recibió 3 mensajeros y le traían 3 mensajes. El primero venía de Tracia y le informó que el general macedonio Parmenión había ganado la guerra contra los indios. El segundo mensajero vino desde la ciudad de Olimpia para informar que su caballo favorito había ganado los Juegos Olímpicos. Y el tercer mensajero venía de Pela, la capital del territorio macedonio, y le comunica que su esposa Olimpia había dado a luz un varón. Así, Filipo se puso muy contento porque tendría un heredero como es natural. Filipo se puso muy contento, celebró las buenas noticias y dijo que los dioses estaban con él e hizo una gran fiesta en honor a los dioses. El heredero nació en una noche cálida de verano. Justo a esa noche, en la mitología se dice que en el templo de Artemisa, considerada una de las 7 maravillas del mundo, sucumbió por el fuego, se consumió hasta los cimientos. El templo de Artemisa en Éfeso se quemó hasta los cimientos, la misma noche en que Olimpia dio a luz a su hijo. No se conocen históricamente del cómo sucedió aquel incendio, pero la mitología griega dice que Artemisa abandonó su templo para ir a ver al niño recién nacido en Vela, la capital de Macedonia. Es decir, al abandonar el templo, Artemisa lo quemó y con estos relatos mitológicos le infunden lo divino al niño recién nacido. El nombre de este niño fue Alejandro, hijo de Filipo, soberano de Macedonia, y de Olimpia, la princesa de Epía. Pero Alejandro aún tenía un linaje más noble. No solamente procedía de Filipo, rey de Macedonia, y de Olimpia, princesa de Epía, sino que también tenía un linaje más divino por parte de su padre. Era descendiente de Hércules, y por parte de Olimpia era descendiente de Aquiles, grandes héroes de la Ilíada y la Odisea de Homero. Se anticipaba con todo esto un futuro para Alejandro, heredero del trono para Macedonia. Con el tiempo, Filipo, enfrentando a un pueblo en una colonia ateniense rebelde, fue herido en un ojo por una flecha disparada por Asti, convirtiéndose en uno de los tuertos más famosos de la historia. Eso sí es histórico y real, en una batalla sucedió. Cuenta la mitología en que fue un castigo de Zeus por espiarlo cuando tenía relaciones sexuales con Olimpia la noche en que se reveló en serpiente y supuestamente engendró a Alejandro. Es decir, mitológicamente se dice que Alejandro es hijo de Zeus y de Olimpia, mas no de Filipo, sino de Zeus, para darle a Alejandro una simiente de héroe mitológico. Mientras tanto, Alejandro pasaba sus días de infancia con otros en la ciudad, pero en la alta nobleza ateniense, entre sus más íntimos amigos se encontraba Hefestión, uno de sus más leales compañeros, quien le acompañó casi en toda la conquista. Alejandro fue educado por Leonidas, en primera medida un sabio que le enseñó artes marciales, música y poesía. En este periodo que Alejandro se enamora de la Ilíada, obra de Homero, se enamora de sus héroes griegos y siempre quiso ser el gran Aquiles. Se cuenta en que se ponía a jugar
con sus compañeros con espadas hechas de madera, y Alejandro personificaba a Aquiles. Siempre tomaba ese papel. Se dice que Alejandro siempre tenía un ejemplar de la Ilíada de Homero a donde fuera, por tener mucho apego a los héroes mitológicos, especialmente por Aquiles. Leonidas le enseñó a Alejandro la importancia de honrar a los dioses. En cierta ocasión, Leonidas le pidió a Alejandro que encendiera una varita de incienso a los dioses para que le rindiera honor y respeto. Dice la historia en que Alejandro tomó un puñado de varas de incienso, y cuando Leonidas vio que Alejandro había tomado ese gran puñado, le tomó y le dijo: ¿qué estás haciendo? ¿Tú piensas que ese incienso es barato para que lo desperdicies de esta manera? Quema solo una vara. Y le dijo: tal vez el día en que conquistes los países productores de incienso en Asia, podrás derrocharlos y quemar todos los que tú quieras. Se cuenta cuando Alejandro fue adulto y hubo conquistado el imperio persa, quien era el gran productor de incienso, le envió a Leonidas una caja enorme llena de incienso y de mirra, con una nota que decía: te envío esta caja con incienso y mirra, y espero que de ahora en adelante ya no seas malo y tacaño con los dioses, por lo que había dicho que tendría todo el incienso cuando lo conquistara. Y así fue. Con sus conquistas, Filipo II acumuló riquezas, plata, oro, por ser un rey conquistador que se estaba haciendo muy poderoso. Por esta razón, muchos comerciantes aprovecharon la prosperidad del imperio macedonio y viajaban de todas partes para comerciar con el imperio macedonio. Por tener una posición muy próspera, entre esos comerciantes vino uno llamado Filónico, creador de caballos de la provincia de Tetsalia, muy conocido por sus buenos corceles y sus jinetes experimentados con la capacidad de domarlos. En una ocasión trajo a Filipo un semental de color negro, azabache, muy oscuro, fuerte, musculoso, y le dijo: cómpralo, Majestad, es un ejemplar magnífico. Así, mis amados en el Señor, en el próximo video seguiremos hablando del Imperio de Grecia. Recuerda visitar mi página YouTube, La Restauración del Reino de Dios en la Tierra. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada.